Hola hermanos, buen día, ¿cómo están? Espero que hayan iniciado muy lindo este día, este lunes. Por acá en Argentina feriado, pero bueno, nosotros no tenemos feriado, así que hacemos clase igual. Bueno, quiero decirles que bueno, estuve revisando el foro, así que bueno, ahí ya les va a llegar mi respuesta. Ahí justo está Irma, así que te saludo Irma, buen día. Buen día, corriendo y llegando tarde. No, está bien, yo te estaba esperando y dije, bueno, esperé unos minutos, después dije, bueno, arranco y que Irma se sume cuando pueda. Así que acá estás, bienvenida. Sí, Gusto gracias. gusto verte. Igualmente, buen día, un abracito. Para vos también. Bueno, les estaba saludando recién, así que bueno, arrancábamos la clase así. Y bueno, como se debe y como queremos, a, a empezar la clase, ahí se escucha como que me escucho yo, creo, ¿puede ser Irma? Ahí sí. Ahí está, porque como que me escuchaba yo. No me gusta escucharme. Así que bueno, vamos a empezar esta clase con una oración, así que los invito a que estén orando ahí donde estén, cuando vean la clase, cuando sea, y ahora en este momento. Bueno, Padre bendito que estás en los altos cielos, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia para reconocerte como nuestro Dios, como nuestro único Dios, como nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Te admiramos, te honramos, te bendecimos, alabamos tu nombre, Señor, por todas las cosas que haces por nosotros, Señor, por quien sos. Gracias, Señor, por permitirnos estar ante tu presencia. Sabemos que no somos dignos y aún así nos recibes y te agradecemos por esa gracia preciosa que nos das, Señor. Ayúdanos a poder hacer un poquito dignos de poder estar ante tu presencia, no defraudarte, Señor. Ayúdanos a que podamos estar ante tu presencia en santidad, Señor. Ayúdanos a cambiar, a mejorar las cosas que tenemos que cambiar, que vos sabés. Y te pedimos, Señor, que así también nos puedas acompañar en este día, en esta clase, Señor, que tus palabras hablen a través de mí, en este caso, Señor, que bendigas a mis alumnos, al seminario, a los profesores. Señor, que sea de bendición para tu iglesia, principalmente para los tuyos, pero también para el resto de la gente, Señor, que te necesita, que seamos una luz en el camino de otros, Señor, y que podamos mostrar tu amor, Padre. Te agradezco por todo y bendigo tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir con nuestra... Ah, bueno, les estaba diciendo que estaba viendo el foro, que ya les va a llegar mi respuesta. Y bueno, después ya vamos en base a eso que hicimos, seguir con los trabajos que siguen. Que bueno, como les había dicho, la idea es ahora, no vamos a hacer como un examen donde tengan que contestar preguntas por tiempo y todo eso. No quiero hacer eso, sino que quisiera que ustedes hagan un trabajo que sea correlativo en toda la cursada de esta materia. Entonces pueden poner más en práctica lo que vamos aprendiendo y también toman un solo caso y lo van desmenuzando, lo van analizando, lo van perfeccionando y también eh, va a ser de bendición para esta persona, estoy segura. Así que Dios los va a usar, confío en eso. Así que bueno, ya vamos a ir viendo cómo lo llevamos adelante. Espero que no le haya resultado tan difícil hacer esta parte de la primera parte, espero que haya sido linda, porque es cierto que van a haber materias que les van a resultar más lindas que otras, más fáciles seguramente, y no todo es para todos. Entonces, si hay alguna materia que por ahí sea más difícil o algún trabajo que les resulte más pesado o engorroso, no se frustren en la cursada, porque cuando hay un no en el camino, cuando hay algo que no nos guste, eso también es un indicador para mostrarnos, quizás es por otro lado. Entonces, a veces uno va aprendiendo cosas por descarte. Y en este caso, uno puede ir dándose cuenta en esta materia si les gusta,
interactuar con otros, si se sintieron cómodos, capaz que no se van a sentir igual de cómodos con todas las personas con las que hablen, pero más o menos pueden darse cuenta si por este lado del acompañamiento, de la consejería, está su llamado, digamos. Así que bueno, yo quiero que también les sirva esto como experiencia para ir descartando si es que no les gusta. Pero lo cierto es que lo tienen que hacer igual. Así que si lo tienen que hacer igual, es mejor hacerlo con alegría. Así que bueno, después me van a ir contando. Eh, Les voy a compartir el PowerPoint, que es el de la mía número 4 que ya veníamos trabajando. ¿Se acuerdan que arrancamos este tema que es de crisis y nos habíamos quedado en esta partecita que era de esos falsos yoes, ¿no? Veníamos hablando un poquito antes de la génesis del yo, de que la idea, siempre hay un ideal, ¿no? Es que nosotros tengamos como una autenticidad, que seamos únicos, que seamos originales en nuestra forma de ser, en nuestro yo, que nuestro yo sea único, es único nuestro yo. Así tengamos falsos yoes, nuestro yo sigue siendo único. El tema es que no todo el mundo lo descubre. Entonces la idea es que nosotros podamos ser sanos en esta parte y que también veamos estas cuestiones en las personas que vamos a acompañar. ¿Realmente manifiesta falsos yoes? ¿Y cuáles eran estos? La necesidad de ser como el otro hacía referencia como a ser como una copia. Y en este caso el autor del libro dice que un amigo le decía que es mejor ser un mal original que una buena copia. Y esa es una frase trillada, ¿no? Que existe, que es cierto. O sea, a veces es mejor ser malo uno, mal original, pero no una buena copia de alguien más, porque eso habla de que uno no está siendo auténtico, no es único, ¿no? O no es original, sino que se pasa la vida eh, tomando a alguien como ejemplo y queriendo ser como este. Hay personas que toman a un único referente y querer ser como ese, pero hay otras que van mutando. Lo más común es eso, que en cierto momento se parecen a estos, en otro momento se quiere parecer a esto, en otro le gustaría tener la vida de tal. Y lo cierto es que esto no termina siendo algo original para la persona. La única persona a la que nosotros deberíamos imitar y querer ser como Él es Jesús. Ahí estaría genial. Sin embargo, nosotros no dejamos de tener nuestra propia originalidad. Entonces, estos falsos yoes se refieren más que nada a ser copias como de un otro, de un par. Y acá se habla de las personalidades inseguras. Generalmente una persona que no se siente segura consigo misma es la que todo el tiempo está yendo a compararse con alguien más y creyendo que la vida del otro es mejor y por eso no termina de convencerse de lo que es. Estar pegado al otro es la típica persona que dice que no puede vivir si no está cerca de alguien más, o que no vale nada si no está unido a alguien, o a su pareja, o a sus padres, o en el rol de padre y madre, siempre viviendo la vida a través de un otro. Eso es estar pegado al otro. Es como si fuese como una prolongación de su propia existencia. ¿Vieron que hay gente que no sabe estar sola? Yo tengo mucha gente conocida que dice, yo todo el tiempo estoy con gente, me encanta estar con gente. Todo el día me la paso con alguien o alguien está en mi casa, siempre hay ruido, siempre hay movimiento y está perfecto, pero es muy bueno socializar. Es más, como vamos a ir viendo en la teoría vincular, sí o sí necesitamos de un otro. Pero ojo, porque en realidad a veces eso es un engaño, porque puede ser que la persona no sepa estar sola y que simplemente por eso está todo el tiempo atrás de alguien más o necesita a alguien atrás. El estar pegado al otro habla de las personalidades dependientes, una personalidad que es totalmente dependiente de algo o alguien. El otro falso yo puede ser lo opuesto al otro, que es lo que veníamos hablando de una persona antisocial, es la que está todo el tiempo en rebeldía, como en discordia, que se pelea, que
que no le satisface nada, que todo lo que hay podría ser mejor, que no está conforme con nada. Eh, es como el que siempre va a ir en contra, ¿no? Y esa habla de las personalidades en su máximo tope, digamos, vendría a ser como la personalidad antisocial, que sí convive con otros, pero peleando. Las personalidades narcisistas también ocupan lugar acá. Y lo último falso yo puede ser refugiarse en uno mismo, que tiene que ver justamente con que uno vuelve al sí mismo, ¿no? Ese sí mismo se vuelve tan frágil que le da miedo abrirse a la experiencia con los otros. Entonces, por miedo a esa ruptura, a ese quiebre con uno mismo, es donde se evita estar con otros. Entonces, como dice, no es que los demás me pueden hacer daño, sino que yo soy tan débil que en cualquier momento me puedo romper. Y bueno, son personalidades que son empobrecedoras, que son disfuncionales y son personas que todo el tiempo están encontrando un error en sí mismos, ¿no? Y son generalmente personalidades introvertidas, que también son obviamente inseguras. Entonces estos yoes también se mezclan uno con el otro, ¿no? Ahora, como les decía recién, todo esto nos lleva a pensar de que nosotros podemos tener un mal vínculo con nosotros mismos y con los otros. Eso es lo que veníamos hablando, ¿no? De que ese yo se construye en base a la interacción con mi entorno y también con lo que yo voy creyendo de mí mismo. Lo que voy creyendo de mí misma, obviamente que está influenciado por el entorno, sí o sí, pero es una construcción que yo voy haciendo de mi propia persona. Ahora, sí es cierto que existe una muy importante necesidad de vincularnos, de relacionarnos con nosotros para poder existir. Si no a ver, la personalidad ermitaña, ese que disfruta de sí mismo y que no tiene ningún disfrute de un otro, roza lo patológico, es lo menos común que existe, ¿no? Generalmente esas personas eh, o muy raro de encontrarlas y si se encuentran, no es que sea muy saludable, digamos, necesitamos de un otro. Ahora, lo que pasa es que nosotros cuando estamos con otros, digamos, lo ideal sería que nosotros vayamos limando nuestras asperezas y las del otro juntos, ya se trate de un vínculo de amistad, de una relación de trabajo, de pareja, padres e hijos, de la iglesia. Pero a veces pasa de que bueno, en todo vínculo, digamos, en toda relación hay un riesgo de que esa relación no sea la adecuada y, como dice el autor, se produzca una ruptura o una destrucción. Pero ¿qué pasa? Para evitar estos malos desenlaces, la experiencia misma nos va diciendo de que nosotros, mediante vamos vinculándonos con un otro, debemos respetar nuestros límites y los límites de los demás. Entonces, ahí es donde la convivencia se va a hacer más enriquecedora, donde uno puede darse cuenta de los derechos que tiene, pero también de las obligaciones dentro de un vínculo, de los deberes, ¿no? Eh, y bueno, la idea es que esa vida grupal pueda ser armoniosa. Entonces, hay veces que uno tiene que dejarse de lado, ¿no es cierto? O dejar la razón para que prevalezca la relación. Pero sí es cierto que sí o sí el hombre necesita el vínculo para existir, ¿no? Y ahí estaba, como les decía, la teoría de Bowley, que es el que hablaba del apego, ¿no? La pulsión del apego. Entonces nosotros vamos a tener como dos situaciones que se dan dentro del vínculo, que es la separación y la vinculación. Vinculación, hablando de que cuando podemos confluir, cuando está en armonía, cuando nos podemos entender, cuando todo confluye bien, pero separación es cuando yo puedo darme cuenta de que esto es tuyo, esto es mío, este es tu pensamiento, este es el mío, esta es tu forma de ver la vida, esta es la mía. Entonces, en todo vínculo tiene que haber separación y vinculación. Y esas son, digamos, esas dos dimensiones por donde cada uno sigue el curso de su vida, ¿no?
Si nosotros logramos mantener ese adecuado equilibrio entre esas dos tendencias, nos consideramos que vamos a estar bien, satisfechos, ¿no? De lo contrario, aparece la angustia. Y el autor incluso dice, incluso el suicidio. Vamos a ver un poco más adelante eso. ¿Por qué? Porque no se logra o una buena vinculación con el otro o no logramos separarnos de ese vínculo. Y ahí está donde hablábamos de los falsos yoes, de estar, por ejemplo, pegado al otro. Eh, Como decía, la necesidad del otro es imprescindible para vivir y también para crecer psicológicamente, ¿no es cierto? Entonces uno de esa manera puede intercambiar formas de ver la vida. En el respeto por el otro podemos darnos cuenta de formas de pensar del otro y con eso reafirmar creencias nuestras o incluso descartar algunas, ¿por qué no? Lo cierto es que nosotros somos seres dialogantes, estamos en diálogo constantemente. Para que ese vínculo se construya de manera eficaz y satisfactoria, debemos tener un buen diálogo. Y el diálogo no es hablo, hablas y nos escuchamos. El diálogo va un poco más allá de eso, ¿no? Porque habla de una relación. Cuando hay diálogo, hay una relación, hay una escucha, ¿no? Y hay dos tipos, hay, bueno, diferentes tipos de diálogos, pero los más importantes son el que uno hace internamente, incluso eh, está comprobado, digamos que, a ver, cuando yo hablo y alguien me está escuchando, se activan ciertos mecanismos en mi cerebro cuando yo hablo, que van haciendo relación, haciendo referencia al diálogo. Ahora, cuando alguien me habla y yo estoy escuchando, se activan otros circuitos neuronales que abren, digamos, la posibilidad de la escucha. ¿Qué pasa con el diálogo interno? En el diálogo interno se activan los dos mecanismos juntos. Y, por ejemplo, si en este momento soy la que escucha y alguien me está insultando, se está activando en mí el circuito de la escucha. Y puede que depende de mis recursos, me caiga muy mal, lo pueda separar, pueda hacer oídos sordos, aunque no tanto, pero depende de mis recursos cómo tomo ese insulto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando uno constantemente se habla y se habla mal? Porque todo el tiempo nos hablamos. Nosotros pensamos en imágenes, pero ese pensamiento es un diálogo interno, es lo que me voy diciendo a mí misma todo el día, todos los días. Y acuérdense de que si se activan estos circuitos, estoy haciendo el doble trabajo, de que me estoy hablando, pero también se activa el circuito de cuando alguien me habla, el mismo que cuando yo me dialogo internamente. Entonces, si todo el tiempo me estoy diciendo cosas negativas, mi cerebro lo va a escuchar como si alguien más me lo estaría diciendo. Y aún peor, porque nuestro cerebro recibe mucho más a nuestro yo. Entonces, qué importante que es que ese diálogo interno que tengamos con nosotros mismos sea sano. Y eso se entrena, siempre se entrena. No es algo que surge de la noche a la mañana, pero el pensamiento negativo es algo que se construye y el pensamiento positivo aún más. Es más difícil. Todo lo bueno es más difícil, querramos o no, pero es mejor probar a hacerlo, porque lo malo termina siendo muy destructivo. Entonces ese diálogo interno es uno de esos diálogos, digamos, y después está el diálogo con el otro. Y en ese otro, nosotros acá vamos a tomar a ese diálogo con un otro, en tanto nuestro par, nuestro hermano, nuestro prójimo, pero también el diálogo que tenemos con Dios. Y fíjense que ahí confluyen dos cosas. Es como que si se mezclara un poco el diálogo interno con el externo, porque Dios está en nosotros y al mismo tiempo nosotros lo vemos como ese otro a seguir. Entonces, fíjense cómo tendría que ser nuestro diálogo, como si Él nos hablara todo el tiempo, como si con Él habláramos todo el tiempo. El, el ver al otro, o mejor dicho, el intentar ver a Dios o cómo somos con Dios está reflejado en cómo somos con los demás y también cómo somos con nosotros mismos.
Y eso es algo que a mí me deja como pensando un montón, ¿no? Me cuestiona, a ver, ¿cómo estoy siendo? ¿Cómo me comporto a veces? ¿Cómo respondo? Y de esa manera le estoy respondiendo a Dios. ¿Y cuántas veces uno le responde mal a Dios si se trata de pensar en cómo uno es con el prójimo o con uno mismo? Ahora, ese diálogo con uno mismo es como la guía que nosotros vamos a tener para ver cómo encaramos nuestras relaciones con los demás, ¿no? Entonces, lo ideal vendría a ser que uno pudiera lograr un análisis, una reflexión, una introspección de nosotros mismos para ver qué hay, pero estar dispuestos, eso es muy importante, poder estar dispuestos hasta incluso sorprendernos de lo que nos vamos a encontrar, porque nosotros nos vamos a encontrar con un montón de cosas que no nos gustan de nosotros mismos, pero poder ser sinceros con uno mismo para ese encuentro, para poder evaluar qué capacidades y virtudes tengo, pero también darme cuenta de cuáles son mis límites, aprender a ver hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no, aprender a ver todas las cosas negativas que tengo. Entonces, en esa búsqueda con uno mismo, digamos, encontramos, como dice el autor, un tesoro escondido que tenemos que descubrir. Todos tenemos un tesoro por descubrir. Muy poca gente se conoce realmente a sí misma. No sabe decir quién es, no sabe decir qué le gusta, no sabe. Entonces, qué importante tener, darse tiempo a ese diálogo interno, a esa búsqueda. Ahora, dentro de lo secular, esa búsqueda puede estar, digamos, desde la psicología, ¿no? Que sobre todo si es como con orientación psicoanalítica, esa búsqueda con uno mismo, el encuentro, el darse cuenta, que ayuda muchísimo. Pero si vamos a lo que tenemos todos, que es gratis y que encima no hace falta tener ningún tipo de preparación en nada, es orar y es pedirle a Dios que Él nos vaya reflejando estas cosas, ¿no? El diálogo interior institucionalizado, le dice el autor, vendría a ser como la psicoterapia, el psicoanálisis, el encontrarse con el psicólogo. Sin embargo, como vuelvo a decir, tenemos un recurso disponible a mano, gratuito, necesario y tan bueno que es Dios, que no solo nos va a servir para este diálogo interno, sino para la vida misma, para existir, ¿no? Eh, Ahora, en base a cómo, les decía, cómo construimos ese diálogo interno, es lo que vamos a ir encontrando en un otro. Depende de cómo sea nuestro diálogo interno, en la relación que vamos teniendo desde chiquititos con nuestros referentes, también vamos a ir construyendo además un diálogo exterior, que es lo que vemos en los otros. Eh, y él propone un ejemplo, dice, en la vida familiar podemos dar nuestro brazo a torcer en algunas ocasiones, en la programación del fin de semana, en la compra de este artículo no, en negociar algunas cosas, bueno, lo hacemos, bueno, no lo hacemos, pero no tenemos que ser inflexibles con criterios que queremos transmitir a nuestros hijos, por ejemplo, o cuando se trata de nuestros valores. Entonces, uno puede renunciar a ciertas necesidades que afectan o no al vínculo familiar, pero no a lo básico, lo nuclear de nuestros valores, porque ahí sería como perdernos a nosotros mismos. Y un ejemplo que yo veo mucho, ustedes tendrán otros, es el hecho de a veces cuando nos ponemos en pareja con alguien que no es de la iglesia. Y hay una confrontación muy grande con eso, porque si no estamos firmes en lo que creemos, puede que ese valor se vea trastocado y como apagado, ¿no? Por ir tras otra corriente. Lo cierto es que si Dios puso cierto fuego en nuestro corazón, vamos a tener incomodidad constantemente en ese vínculo, en esa relación, en esa pareja, porque Dios nos llama a que estemos con Él, a que esos valores no se rompan. Entonces, qué importante escucharnos a nosotras y no dejarnos a nosotros y no dejar que lo de afuera rompa nuestros criterios, nuestros valores, nuestras normas, nuestra moralidad. Cada persona tiene las suyas. Nosotros a veces, como iglesia, compartimos algunas, ¿no? Pero después hay cosas que son muy particulares de cada uno. Eh, como digo, hay cosas para negociar, pero hay otros que son nuestros valores que deberían ser innegociables.
Entonces es muy importante estar atento antes. Y el tema de las familias es bastante complejo, ¿no? Nosotros por ahí a veces vemos también de que en la iglesia van muchas mujeres solas, que tienen su familia, su pareja, y que uno va a una iglesia y otro va a otra. No quiere decir que la familia no funcione, pero no es cierto que es más fácil cuando vamos a la par en algunas cosas. Es como que, o en la economía, en la crianza de los hijos, porque a veces pienso, ¿no? Hasta cierto punto, cuando uno no tiene hijos, se pueden llevar las cosas un poco mejor. Pero cuando hay hijos, meterle dos creencias distintas en la cabecita es una responsabilidad muy grande. Y creo que son cosas que hay que pensarlas antes, ¿no? Hablarlas antes. Pero bueno, en cuanto a esto del diálogo, eh, como ejemplo, eh, acá hay uno que dice, cuando hay dos personas, una pareja que no se entienden, dicen, todo lo que digo o hago le parece mal, dice Antonio, dice María. Y lo mismo podría afirmar su compañero. Entonces acá no es que falla el diálogo, no es que no se están hablando. Lo que está fallando es la forma en cómo se está produciendo ese diálogo, ¿no? La predisposición de los interlocutores. Cada uno se acerca a un otro, todos nos acercamos a un otro con una idea preconcebida de lo que es la vida e incluso de lo que creo del otro. Si ya venimos con ciertas disrupciones y no nos estamos entendiendo, es muy posible que yo ya esté pensando previamente en que lo que me va a decir o lo que vamos a hablar no va a ser entendido por ninguna de las dos partes. Entonces es difícil, pero hay que tratar de erradicar las ideas preconcebidas que uno tiene, ¿no? Porque eso pervierte la esencia misma del diálogo, de lo que es esa escucha, esa ida y vuelta, ese feedback. Entonces, cuando uno dialoga, no es que yo quiero conseguir que el otro haga o diga lo que yo quiero, porque eso es imposible, eso vendría a ser manipular, sino compartir opiniones para encontrar una mejor solución a lo que está siendo un problema, ¿no? Como dice el autor, dialogar es un proceso de búsqueda de la verdad, ni la tuya ni mi verdad, sino una verdad en conjunto. Tu verdad, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Entonces, no hay una verdad absoluta de las cosas en la vida cotidiana, sino que con un otro uno tiene que ir construyendo esto. A veces ese diálogo se va a dar más fácil y otras veces no tanto. Ahí, y el autor habla de que esto se consigue mediante una actitud que es el silencio interior, que el silencio interior no es lo mismo que quedarse callado, sino vivir todo encuentro como si fuese el primero. Qué interesante esto. Porque todo diálogo, digamos, necesita no tener una interferencia, no tener algo que rompa la comunicación. Ruidos extraños eh, lo que nos aportan, digamos, los que viven con nosotros. Interactuar con los otros aporta, digamos, que haya como ruidos, pero eh, ese silencio interior es necesario para poder escuchar bien al otro, para escuchar sin prejuicio, digamos. Entonces, ese vendría a ser como el diálogo exterior. Nosotros muchas veces vamos fabricando nuestra propia respuesta, nuestra propia idea de lo que el otro nos está diciendo, sin entender una pregunta que se nos hace, por ejemplo. Entonces vamos fabricando una respuesta hasta falsa para nosotros mismos. Entonces, a veces pasa que el diálogo se convierte en una lucha, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Y no se trata de eso. Sobre todo cuando uno va a tratar un problema, no se trata de ver quién tiene la razón, sino encontrar la solución. No es ganar o perder, sino encontrar un punto en el que confluyan las ideas. En eso voy a tener que aprender a perder una parte en ese negocio. Si uno habla de dialogar, está hablando de negociar muchas veces, ¿no? Si no, digamos, es lo que se convierte en un diálogo de sordos. Los dos hablan, nadie se escucha. Eh, ¿Quién decía lo de las energías? Einstein, puede ser, que cuando hay una energía que choca con otra energía produce más energía. Bueno, en el diálogo
en el que uno no se escucha, en el que pelea, pasa esto. Porque yo voy a dar mi veredicto, mi razón, mi lógica dentro de mis pensamientos y el otro viene con las suyas y dice todo lo que él cree. Cuando yo voy a hablar de esto, de lo que yo creo tener la razón, el otro viene con lo mismo. ¿Y qué pasa? Hay un choque, ninguno se escucha. Eso no es un diálogo real porque no hay una escucha activa. Y generalmente si yo voy, por ejemplo, como a dar mis razones y en eso ataco al otro, porque vos tal cosa, porque vos hiciste esto, porque fíjate que vos, es como una acusación, un ataque. Entonces, de manera inconsciente, cuando hay un ataque, ¿qué hace el otro? ¿O qué tiene que hacer de manera inconsciente? Defenderse. O huye, hay gente que nos deja peleando solos, por decirlo así, para pelear se necesitan dos. Entonces, ante el ataque, acuérdense de que hay lucha o huida. Generalmente lo que suele pasar, que ahí está el hecho de que para pelear se necesitan dos, cuando yo ataco y digo lo que veo mal en el otro tiende a defenderse. Entonces no escucha mis razones, sino lo que va a buscar inconscientemente es defenderse. Si a mí me vienen a decir, no, fíjate que vos dejaste la puerta abierta, dejaste la computadora prendida, y bueno, pero lo que pasa es que yo estaba estudiando, me voy a defender, por decirles un ejemplo. Fue un ejemplo que surgió, pero no fue de verdad. Pero puede pasar. Eh, y también puede pasar de que, y ahí está por ahí la manera más correcta o la ideal, es que cuando hay algo que me moleste del otro, que yo pueda mostrar o evidenciar cómo yo me siento. Porque entonces el otro inconscientemente tendrá la responsabilidad de tener compasión y de ponerse en mi lugar. Si yo le vengo a decir, vos hiciste mal, el otro se va a defender, pero es inconsciente. Si yo le digo, me siento mal con esta actitud, el otro inconscientemente, siempre y cuando haya una buena relación, ¿no? Va a intentar, al menos un poco, ser compasivo, comprenderme. Entonces es importante a veces ir con lo que a mí me pasa más que con lo que me molesta del otro. Son estrategias que a veces no funcionan, pero a veces en el diálogo no es que siempre van. Pero a veces las podemos tener en cuenta como para interactuar, ¿no? Cuando uno dialoga es importantísimo, por más de que sea algo medio obvio, pero no, no algo que no valga la pena decirlo igual, es que tengo que aceptar al otro como persona. Por más de que me moleste lo del otro, por más de que no esté de acuerdo, cuando yo dialogo, digamos, no tengo que sancionar positiva o negativamente al otro. Tenemos que intentar tener una mirada más objetiva, que la mirada objetiva es no embelezarnos con lo que nos dice el otro, como cuando uno está enamorado y ve como todo lindo lo del otro, ni tampoco todo lo negativo, sino una mirada más objetiva. El otro merece mi respeto más allá de que yo esté totalmente en desacuerdo con lo que diga, simplemente por el hecho de que es una persona. Entonces, cualquier calificativo peyorativo, digamos, o negativo, no viene al caso porque, digamos, sobra en un diálogo. Por ejemplo, dice el autor una escena cotidiana que me pareció buena traerla, dice, el hijo adolescente que no arregla su habitación, sos un vago, por ejemplo, que no arreglas. Entonces, prefiero decir como esa palabra en vez de ponerme a dialogar, que vendría a ser esa escucha del mensaje inconsciente, de lo interior que está ahí, sobre las razones de esa conducta. ¿Qué pasa que no estás ordenando? ¿Hay algo en lo que no estás conforme? Pero ¿qué pasa? Entonces, cuando uno dialoga, tiene que tener cierto compromiso, estar abierto al cambio. Entonces, a veces la gente no quiere abrirse a eso. Hay algo que tengo que cambiar de mí misma para que este vínculo funcione mejor, para ver cómo va este tema. Y a veces es más fácil decir, no, sos un vago, anda a ordenar tu habitación, en vez de tomarme el trabajo de reflexionar en qué cosas pueden estar pasando en ese vínculo para que derive en este síntoma, por decirlo así. Eh, entonces es muy interesante también tener esa apertura a
Bueno, intento abrirme a esta posibilidad. Ahora, cuando uno dialoga, que dialogar, digamos, termina siendo como una habilidad, tenemos que practicar las habilidades, de ser capaces de amarse, amarnos a nosotros mismos y de aceptar al otro con todas esas consecuencias, más cuando se trata de un vínculo familiar, ¿no? De alguien con quien uno comparte todos los días. Y se puede tener algunas claves a tener en cuenta, algunas cosas a tener en cuenta para que el diálogo funcione mejor. Por ejemplo, el sentido de la oportunidad. Uno no puede decir siempre y en cualquier instante lo que piensa o lo que cree. Hay un momento para todo. Y ya hablamos un poco de lo del silencio, ¿no? Eh, no porque sea verdadero lo que decimos, siempre tiene lugar. Y eso es que es importante que aprender a guardar silencio cuando el comentario va a ser inoportuno o va a caer en un saco vacío. Eh, entonces hay que buscar el momento más idóneo para comunicarse. Yo siempre digo, ¿no? A veces hay momentos en los que hay temas delicados en la pareja y que hay mucha gente que no quiere hablar de ese momento cuando están bien, de eso que les molesta, porque dicen, no, ahora no, porque no quiero arruinar el momento porque nos vamos a poner a pelear. Pero ¿cuándo lo vas a hablar? ¿Cuando estás peleando? Y no, ahí no va a ser el momento porque va a pasar esto de que no se escucha. Entonces hay que buscar a veces momentos oportunos. Eh, por ejemplo, si uno justo está en un momento de molestia con el otro, hay verdades que no tienen sentido decirlas porque al otro le van a afectar más y hace que el diálogo también se rompa, porque después, por más de que digamos una verdad, vamos a quedar como los que tenemos la razón siempre y el otro dice, ¿para qué le voy a decir algo si al final siempre tiene la razón? Por ejemplo. Entonces hay que buscar el sentido de la oportunidad. Otra de las claves es ponernos en la piel del otro. Entonces no podemos dialogar con un otro como si fuésemos dos extraños, que bueno, eso se habla de otro tipo de relación. Pero cuando uno se conoce no puede tomar al otro como un extraño porque si no el diálogo sale contaminado, digamos. Tenemos que saber de que el otro es alguien a quien queremos, a quien respetamos y tiene que prevalecer eso. ¿Cómo se está sintiendo el otro? ¿Por qué hace o dice eso? ¿Cuál es la intención de, o qué intenciones tuvo para hacer o decir eso? ¿Fueron malas realmente? O bueno, o quizás creyó que era lo más oportuno en ese momento, o no se dio cuenta. Entonces, en ese respeto, el ponernos en la piel del otro. Otra de las claves es dialogar, que dialogar siempre va unido, como les decía hoy, a negociar. Entonces uno tiene que renunciar a algo para que nos ofrezcan otro algo, ¿no? Eh, bueno, otra de las claves es que las prisas son malas consejeras del diálogo. O sea, cuando queremos sentarnos a dialogar de un tema profundo, dialogar implica tomarse tiempo. No solo de hablar, sino también de escuchar y de tener ese tiempo, ese proceso interno para darnos cuenta de que quizás hay cosas a revisar para cambiar y eso requiere tiempo. Eh, Cuando uno tiene que hacer muchas cosas o se está haciendo otra cosa, a veces hay que evitar hablar de temas importantes porque no le vamos a dar la misma importancia y porque eh, el otro o nosotros podemos sentirnos como no sé, desorientados, incómodos, porque no es el momento. Así que bueno, esas vendrían a ser como algunas de las claves para ese diálogo un poco más perfecto, si se quiere. Siguiendo un poco con esto, aparece algo de las crisis, como veníamos hablando. Entonces, hablando de la vinculación, vamos a ver la crisis como patología vincular. Eh, Veníamos hablando de lo que son los ideales, ¿no? De cómo uno debería estar o ser o con los otros para poder sentirse bien. Pero ¿qué pasa cuando eso no es tan así? Cuando algo se rompe, ¿no? Entonces, eh, el instinto de la vinculación va a ser lo que a nosotros nos lleve a sentirnos como más
a sentirnos bien, a estar integrado en un sistema familiar, laboral, religioso, deportivo. Y siempre en eso necesitamos como ese equilibrio de la relación con los otros para poder lograr una salud psíquica, ¿no? Para lograr salud mental. Ahora, ese vínculo, digamos, con los otros es fundante y estructurante de nuestro yo, y por eso necesitamos de los vínculos para poder madurar, para poder crecer como personas y para con los otros, ¿no? Entonces, entre lograr esa interacción con los otros, con nosotros mismos, es donde logramos cierta estabilidad. ¿Y qué pasa cuando eso se rompe? Ahí es donde podemos hablar de una carencia, un déficit en la vinculación con los otros, donde aparece la palabra soledad, que el autor lo dice puede llevar al suicidio en el peor de los casos. Cuando falla ese instinto de vinculación, el hombre transforma esa necesidad de crecimiento en destrucción. Entonces va a un camino opuesto. Entonces podemos entender, digamos, que el concepto opuesto de la vinculación es el aislamiento o la soledad, de hacer justamente lo contrario. Y consideramos que hay tres tipos de aislamiento: el interpersonal, el intrapersonal y el existencial. El interpersonal tiene que ver como una dificultad en la comunicación, en la relación con los otros, que causa como ansiedad, como una sensación de incomodidad con el otro, de comodidad en la vida cotidiana. Aparecen los trastornos de ansiedad, aparecemos como acelerados, como que hay eh, algo incómodo en la relación con los otros. Ese es el interpersonal. El intrapersonal, que habla de adentro, tiene que ver con todos esos mecanismos integradores, los mecanismos internos de cada uno de nosotros que hacen a nuestra integración del yo como nuestra persona, ¿no? Somos individuos únicos, irrepetibles, tenemos nuestro propio base de emociones, de pensamientos, de sentimientos, de formas de ver la vida, de recursos, y cuando algo de eso falla, cuando hay alguna incomodidad en esos mecanismos, es donde se habla de el aislamiento intrapersonal. No estoy bien conmigo mismo. Y el existencial, podríamos decir como que es más grave, es el que persiste aunque uno esté en compañía, ¿no? Ese que puede darse en momentos de nuestras vidas. Es común que en algún momento de nuestras vidas tengamos como una crisis existencial, como que todo esto que me está pasando, que estoy viviendo, no me está gustando, estoy incómoda conmigo misma, estoy incómoda con el otro, estoy incómoda con el mundo. Es existencial, hay algo, hay un quiebre en algo de nosotros mismos y con el entorno. El tema es que es común, es hasta necesario, diría, para nuestro psiquismo que existan ciertos momentos estos aislamientos, pero el problema es cuando esto persiste en el tiempo. Ay, me pica la nariz, perdón. Entonces la crisis, desde esta perspectiva, ya que hablábamos de crisis, es que implica una ruptura de ese equilibrio del individuo y de su relación con el entorno, ¿no? Entonces hay algo que se fisura, y cuando se prolonga en el tiempo es cuando consideramos que termina siendo patológico. Ahora vuelvo a lo que es importante acá, la figura del consejero, del acompañamiento del consejero cristiano, porque va a tener, digamos, un rol muy importante acá, porque posiblemente sea la figura que posibilite el restablecimiento de esa estructura sana del sujeto y, o en el mejor de los casos, una definitiva curación de ese momento de crisis. Entonces, la figura de la iglesia, la figura del consejero, tiene mucho que ver en cómo valga la redundancia, se acompaña este proceso de crisis de la persona.
hablando puntualmente de esto, pero en realidad es para todo tipo de crisis. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, 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 está bien. Bueno, me gustó este cartelito porque habla mucho de, no es que me gustó porque me guste lo que dice, sino porque me pareció como que viene al caso de que dice, de cómo son las relaciones hoy, ¿no? Acá habla como una relación de pareja, pero si vamos a pensar en los vínculos, es de todo. El amor no se encuentra, se construye. Ah, entonces deja. Es como que si tengo que poner esfuerzo, mejor lo dejo. Y tenemos como extremos, ¿no? No sé si ya hablamos de esto, ¿no? Me suena que sí, pero por las dudas lo digo de nuevo. Que como en nuestra sociedad tenemos los extremos. Por un lado están como las parejas viejas, con respeto lo digo, de viejitos, que tienen muchos años juntos, incluso bancándose un montón de cosas horribles, y era como el concepto de me tengo que quedar en esta relación porque ¿cómo me voy a separar? ¿Qué va a decir la iglesia? La Biblia no lo permite. ¿A dónde me voy a ir? Un montón de conceptos de que a veces muchas mujeres y hombres también se bancaban muchas situaciones de violencia, de abuso dentro de la pareja, terribles, por la idea de que sí o sí que continuar con este matrimonio. Entonces tenemos como ese extremo de muchas familias así, y por otro lado, hoy hay relaciones tan líquidas que llevan a esto, tristemente, de que está pasando un conflicto, está habiendo una situación compleja, problemática, y no nos está gustando cómo es el otro, lo abandono, lo dejo, porque esto es muy complicado, esto no va, no hay vuelta que darle a esta relación. Y si uno se pone a conversar con gente adulta, más, con más años de relación, viejitos, que construyeron su amor, que construyeron, ahí está la palabra, su pareja dentro del respeto, mucha gente, siendo sincera, va a decir, en muchos momentos de nuestra pareja llegamos al punto de querer separarnos, pero conversando, con diálogo, con escucha, con construcción, nos dimos cuenta de que no era el camino y pudieron superar obstáculos. Y eso para mí escuchar eso de mucha gente grande fue muy enriquecedor porque realmente uno atraviesa por muchos conflictos. El tema es que hoy es como que ante el menor problema es mejor abandonar. Entonces tenemos como los polos opuestos y todos los extremos son malos, ¿no? Entonces si hay una situación de violencia en donde el otro no va a cambiar y está amenazando nuestra integridad y nuestra vida, y analicemos que quizás no sea el mejor lugar para quedarnos, pero tampoco el punto de que cualquier problema va a significar que las cosas se rompan y se diluyan. Entonces, el punto medio, el equilibrio, es lo que hay que buscar dentro de todo lo que yo pueda hacer y también de cómo el otro se predispone a cambiar también, ¿no? Pero dice, a mí me gusta la frase esa que dice que cuando uno es un buen observador, todo el mundo es tu maestro. Eso me encanta porque todo el mundo puede ser nuestro maestro, incluso la gente que está dando un mal ejemplo. Ejemplos malos pueden ser nuestros maestros porque al menos aprendemos qué es lo que no queremos para nuestra vida, ¿no? Bueno, nos adentramos a una partecita un poquito más profunda de lo que es la crisis y hablamos de la fenomenología de la crisis. Lo que vamos a hacer con la palabra crisis es buscarle sacar todo, desanudar bien lo que significa esto. Fenomenología, como dice ahí, es la ciencia filosófica que estudia todo lo relacionado a un objeto, a una palabra, a una situación, a lo que lo rodea, su relación con el medio ambiente en el que se desarrollan los hechos. Estudia el comportamiento del entorno de un hecho, objeto, producto, servicio, etcétera. Se busca el máximo conocimiento. Entonces, esa es la fenomenología. Estamos, con todo esto que venimos haciendo, buscando el máximo conocimiento de la palabra crisis, lo que implica la crisis. No es que recién nos vamos a meter en esto, ya estamos viéndolo, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más. Se considera que, bueno, nosotros, como venimos hablando, todos vamos a atravesar crisis y
cuando pasemos por alguna crisis podemos adoptar diferentes actitudes psicológicas, dependiendo de la personalidad de cada uno de nosotros, del momento evolutivo, de otros factores psicológicos y sociales, pero se dice que hay como una triple respuesta. La confusión, negación, que vendría a ser cuando no entiendo, cuando lo niego, cuando no lo puedo creer. La actitud paranoide, que quiere decir, cuando uno habla de paranoide es como el perseguido, ¿no? El que esto es porque conspiran en mi contra, más o menos. Y la vivencia depresiva es cuando todo se vuelve negativo, no hay ganas, eh, hay como un empobrecimiento del yo, todo es con desgano. Y para explicar un poquito esto acá, el ejemplo que trae el autor me gusta porque habla eh, de cuatro adolescentes ante un suspenso en matemáticas. Es decir, con una mala nota en matemáticas, las actitudes de estos adolescentes nos hablan de estas diferentes actitudes psicológicas. Uno dijo, no sé por qué me han suspendido. Esa es la posición confusional. No sabe, no entiende. Otro dice, me han suspendido porque el profesor la tiene tomada conmigo. Tiene algo conmigo el profesor. ¿Esa es cuál creen que es? La actitud paranoide. He suspendido, soy un desastre. Es la posición depresiva. Y hay una cuarta posición que dice, considero que no me había preparado bien y además la materia era sumamente difícil. Esa vendría a ser la posición adecuada ante la crisis. Entonces hay como una cuarta opción. Actitudes psicológicas negativas vendrían a ser como estas triples respuestas, ¿no? Y quiero traerles ejemplos para que los entendamos un poco más. En la confusión negación dice, había un chico, Juan, acaba de romper con su novia. No entiende nada de lo que ha pasado, no comprende por qué se ha producido este hecho y todavía se está preguntando qué es lo que ha fallado. Juan está muy confundido. En este estado de oscuridad, de no saber lo que ocurre, que en muchas ocasiones la primera respuesta psicológica a es la primera respuesta a una situación de crisis, ¿no? Entonces se encuentra perdido ante la duda, ante la sorpresa y muchas veces esto acá puede ser como sucedido, digamos, de otro mecanismo de defensa que es la negación. Entonces a veces puede la novia cortar con él y él igual ir a la casa como siempre, mandarle mensajes como siempre, quedarse en ver como siempre, como negando la situación. Entonces la confusión-negación puede ser este ejemplo. La posición paranoide. Esta justamente es como creer que el origen del mal está fuera de uno mismo y que hay gente que conspira en nuestra contra, ¿no? Entonces ponemos el mal afuera, que bueno, es como negar a ver incluso alguna cuestión mala nuestra. Entonces, por ejemplo, si nos dan un diagnóstico de alguna enfermedad, debe ser que el médico se equivocó, de que hizo mal los análisis, de que me dijo esto porque me la tiene desde hace años, de alguna vez. Es como no querer reconocer, no aceptar la verdad. Y la posición depresiva, bueno, acá también viene con un ejemplo, dice, María ha perdido su tercer empleo, se encuentra triste y abatida, no tiene ningún interés por la vida, se siente inmersa en un pozo de culpa que le impide buscar otras alternativas a su vida laboral. No está confundida ni niega la evidencia, ni tampoco culpa al sistema de lo ocurrido, ni tampoco a su último jefe. Una posición paranoica vendría a ser como que es culpa de los otros, ¿no? La única que ha fallado he sido yo, se repite constantemente. Entonces, cuando esa situación se prolonga mucho en el tiempo, hace más difícil poder salir de ahí, ¿no? Y creo que mucha gente que conocemos nosotros a muchas Marías. Ahora,
Ay, siento que grité. Ahora, también encontramos beneficios en la crisis, los famosos beneficios secundarios de la enfermedad. Y cuando hablamos de beneficios no quiere decir que uno va a decir medio masoquista, ay, qué bueno, tengo una crisis, voy a tomar esto como para, qué bueno. No, o sea, la crisis nunca es linda. Como por naturaleza uno evita la crisis, uno quiere estar en equilibrio, uno quiere sentirse bien. ¿Quién quiere sentirse mal? ¿Quién quiere decir, ay, bienvenida crisis porque ahora voy a aprender algo nuevo y ahora me va a costar esto un montón, pero voy a salir fortalecido? O sea, no, eso es algo ilusorio. Nadie quiere eh, tener una crisis, ¿no? Sin embargo, una vez que está, nos damos cuenta, digamos, de que a pesar de que no es deseable, podemos darnos cuenta de que hay algo para aprender. Y algunos de los, vamos a ver algunos beneficios, digamos, que podemos obtener de esto. Porque lo cierto es que cuando aparece ese desequilibrio que implica la crisis, uno puede sentir que hay un abismo que cae sobre nosotros o puede ser una fuerza que conduzca como un puente o abismo puente para el crecimiento personal. Y aquí los beneficios en ese puente, ¿no? Uno puede ser que potencie la creatividad. ¿Por qué? Porque uno va a buscar alternativas, va a buscar otras soluciones para salir adelante, agudiza nuestro ingenio. Acá hace unos años hubo un ejemplo de, eh, bueno, iba a decir otra cosa, pero la pandemia, ¿no? Había mucha gente que se dedicaba, no sé, a eventos sociales, cantantes, bailarines, que cuando se vieron con el tema de la pandemia tuvieron que sí o sí buscar otra cosa que hacer porque no tenían de qué vivir. Entonces la crisis los llevó a ser creativos. Fue una necesidad que agudizó el ingenio de mucha gente. En la crisis, como hablamos la vez pasada, hay como un sentido más grande de la vulnerabilidad y de pedido de ayuda. Esto puede ser a veces malo porque la gente en crisis, en vulnerabilidad, escucha a veces cualquier cosa. Yo pruebo de todo, ya a este punto pruebo cualquier cosa, dicen algunos. Había una amiga mía, una compañera de facultad, que decía que cuando estaba mal, rezaba todo lo que había, por las dudas. Yo le rezo a todo, por las dudas. Y en realidad, o sea, no es una solución y es porque uno se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Pero la parte positiva de estar vulnerable es que uno tiene más abierta la posibilidad de conocer otras miradas, de conocer otras personas, de ver otras verdades, de descubrir quizás verdaderos amigos que surgen en un momento de crisis, porque cuando uno está mal, no es que se quedan al lado nuestro todos. Esos pocos buenos también uno puede descubrir en un momento complicado. Posibilita otro camino, vendría a ser otro beneficio de la crisis porque, bueno, por ejemplo, si nos echan de algún trabajo, nos da la posibilidad a abrirnos a otro. Entonces hay mucha gente que está agradecido por un momento de crisis porque eso le dio la posibilidad de crecimiento en lo económico, en lo personal, en lo creativo. Hay, hay personas que terminan una relación y que en su momento están como negados o confundidos o muy tristes, pero después se dan cuenta de que fue lo mejor porque, bueno, pudieron conocer a alguien más o sentirse mejor también. Es como posibilitar otro camino, ¿no? Eh, Apreciar lo que se tiene, eso es muy importante. Qué feo es que uno tenga que llegar a una crisis para apreciar lo que uno tiene. Deberíamos apreciar lo que tenemos siempre. Sin embargo, los momentos de crisis y de falta nos hacen dar cuenta de que tantas cosas lindas tenemos. Es como vamos a ver un poquito después. Uno se sale de lo cotidiano cuando hay una crisis, ¿no? Rompe nuestra rutina. Y ahí es donde nos damos cuenta de qué linda que es la rutina, qué lindo que es lo cotidiano, de lo que a veces nos quejamos, de siempre lo mismo, esto. Qué agradecidos que somos de una rutina cuando hay algo que nos la rompe. Entonces hay que apreciar lo que se tiene antes de la crisis. Sin embargo, la crisis hace
apreciar la salud, el equilibrio emocional, la estabilidad de la pareja, el estar juntos, etcétera. Y otro de los beneficios es que aporta un talante más solidario y comprensivo. Como sabemos, el sufrimiento no es algo que sea sano, ni lindo, ni aconsejable, pero una vez que aparece nos hace incluso ser más buenos, podríamos decir, o más maleables, más flexibles con el dolor ajeno. Cuando vemos que alguien atravesó lo mismo que atravesamos nosotros en algún momento, es como que, por un lado, no nos sentimos tan solos con lo que nos pasó, pero por otro lado podemos al otro hacerle sentir que no está tan solo porque nosotros también lo vivimos. Y si lo pudimos superar, también eh, podemos ayudar a otros. Entonces, si sentimos dolor o angustia, eso como que nos hace incluso como hasta más humanos, ¿no? Como más comprensivos con el otro. Em, Ahora, hablando un poquito de esto, cuando uno padece alguna cosa y si se pudo metabolizar mejor esa crisis, si se pudo trabajar, si uno pudo superarla, justamente se abre la puerta a la ayuda a los semejantes. La otra vez hablaba con una chica que me decía, yo no me siento preparada, yo no podría ir a hablar de este tema con alguien más, o qué le voy a aconsejar, qué le voy a decir si yo no pasé por esto. Y la verdad es que uno no tiene que pasar por todas las cosas como para poder ser consejero y ayudante. Lo cierto es que, en contraposición, cuando pasamos por eso, uno es mucho mejor ayudante, incluso habiendo hecho mal las cosas, porque uno puede aconsejar al otro de cómo hacerlas mejor, ¿no? Mira, esta parte yo no te la recomiendo, no te conviene, no pierdas tiempo con esto porque puede que el resultado sea este. Carl Jung decía, el doctor herido, sea médico o sacerdote, puede curar. Entonces, ¿cómo aparece esto, no? De que, la otra vez me decía una chica, un ejemplo les voy a decir, una paciente me dijo que no estaba muy conforme con la carrera que estudió, que no tenía ganas de trabajar de eso porque no se sentía bien con eso, pero como que había estudiado eso porque no le quedaba otra que por el recurso económico. Y yo le pregunto qué es lo que hubiese querido estudiar. Y dice, a mí me hubiese encantado ser psicólogo. Uy, pero mira, con todos los mambos que tengo y con todas las cosas que me pasan, eh, que vengo a contarte todo esto a vos, voy a ayudar a otros. Y le digo, ¿vos crees que los psicólogos no tenemos nuestros mambos? Y, y ahí, bueno, como que de acá surge la, el ejemplo, ¿no? De que no necesariamente uno tiene que tener todo resuelto para poder ayudar y servir a otros, porque es imposible, si no, no podríamos hacer nada, porque no vamos a tener resuelto todo nunca. Eh, entonces, hay mucha gente que juzga, por ejemplo, a los pastores porque les pasó tal o cual cosa y cómo van a ir a ayudar a otros. Y en realidad son humanos también, y no por eso pierden la capacidad de escucha y de ayuda. Bueno, dentro también de esto del ir al máximo conocimiento de la crisis, vemos que la crisis también tiene sus fantasmas. Y sus fantasmas, cuando habla de fantasmas, nos hacemos referencia a que hay ciertos miedos que aparecen, ¿no? Algunas ideas preconcebidas, temores, ideas irracionales, sin sentido que aparecen cuando uno está en un momento de crisis. Una de esas es, no voy a salir de esto nunca. Entonces aparece en el sujeto la capacidad como incapacitante, ¿no? Y como que pareciera que eso es eterno, entonces está como en un pozo, suelen decir. Entonces la persona que está en crisis eh, ve como que si fuese un túnel, ¿no? Sin salida, pero a la vez lo interesante es poder orientar a la persona a confiar, transmitir confianza, transmitir fe, que es posible la salida, de que siempre hay una puerta que puede conducirnos
a lograr después un momento placentero, aunque ahora no se ve. Y bueno, ya está el punto de que si lo vivimos es donde más podemos orientar a otros, ¿no? Después, no volveré a ser la misma o el mismo. Entonces, cuando ese impacto fue muy fuerte, una separación traumática, una muerte, se ve como una vivencia muy fatalista del futuro, de cómo uno no va a poder nunca sentirse bien de nuevo. Y acá en realidad no volverá a ser el mismo, y sí, no va a volver a ser el mismo, pero puede venir una versión mucho mejor, mucho más mejorada. Y eso por ahí es lo que hay que transmitir también. Otra puede ser que la persona se considere débil, de que no va a poder superarlo, de que hay mucha demanda del entorno, de la situación, de lo que está pasando y que las personas se sienten empobrecidas, con poca fuerza. Y aparece también el miedo a la repetición, a que de nuevo aparezca algo así. Por ejemplo, no sé, una mujer que quiere quedarse embarazada y que pierde varios embarazos, no quiere volver a intentarlo por el temor a que de nuevo se repitan, ¿no? Entonces, son fantasmas porque justamente no existen, existen más o existen solamente en la cabeza de la persona. Siempre se dice que uno sufre más por lo que se imagina que por lo que pasa en serio. Y está comprobado que solo un porcentaje mínimo, muy mínimo, ni un 10% de todo lo que nos imaginamos que puede llegar a pasar en la vida, pasa en serio. Menos del 10%. Puede pasar tal cosa. Vieron que a veces uno sufre y se imagina una pavada en la cabeza, uno imagina. Bueno, ahí es el punto de educar a nuestro cerebro, a frenar con ese pensamiento que no lleva a ningún lado. Ahora, después, en la unidad que sigue, vamos a ver un poco más en profundidad el, la función de el acompañante, del consejero en situaciones de crisis, en duelo, en dolientes, enfermos y en dolientes. Pero una primera aproximación acá es que hay diferentes tipos de ayudadores ante las situaciones de crisis. Y uno es el espectador, otro es el personaje principal y el último es la identificación con el personaje. El espectador hace referencia a que al que mira el sufrimiento ajeno como realmente muy ajeno, tomando una distancia defensiva. Y a veces no solamente física, sino hasta emocional. Es como no comprometerme. Entonces puede ser una persona que busca ayuda de otras instituciones, delega por ahí eh, que otros cuiden al enfermo, te quiero decir si podés atender a mi hijo que está con esto y no me hago cargo. Entonces, como para que la angustia no los perturbe, no se entrometen demasiado, no se contaminan, no se involucran. Entonces, desde afuera lo miren. Ese es el ayudador espectador que no ayuda a nada, digamos, o ayuda para que otro ayude. Después está el otro que es el personaje principal en su rol de ayudador. Entonces es como que sin querer es alguien que quiere suplantar al personaje principal, porque el personaje principal es el sufriente, ¿no? El doliente, pero lo que hace este ayudador es tomar su lugar. Entonces a veces hay algunos ayudadores que pasa a ser el ayudado, ¿no? Entonces le empieza a contar un problema. Ay, vos sabés que a mí me pasó esto también. Y empieza a contar lo que le pasó a él. A veces ese ejemplo puede servir como para, pero siempre y cuando el objetivo esté en ayudar, no tomar el rol principal. Entonces esa es una buena, es algo muy importante para tener en cuenta porque yo puedo contar un ejemplo de lo que me pasó, pero siempre y cuando sirva para ayudar al otro, no para creerme en el primer lugar. Entonces, otro ayudador que tampoco ayuda. Vieron que a veces hay gente que nos dice, yo le quise contar, pero terminó hablando más del otro que yo. La otra vez me contaba una colega que su psicóloga me dijo, yo le digo, ¿estabas haciendo terapia?
Y me dice, sí, pero dejé porque hablaba más ella que yo. Y eso que yo hablo un montón. Entonces no pudo seguir porque no le servía. Y la tercera vía, que es la más sana, la más adecuada, es la identificación con el personaje, pero guardando las distancias. Entonces me puedo poner en el cuerpo del otro, puedo empatizar con el sufriente. Sin embargo, mi actitud es que no me involucro emocionalmente para poder ayudarte. Entonces, por eso la intervención en la crisis es muy interesante, muy importante, pero desde un rol que realmente tenga el objetivo de ayudar al otro. Entonces, cuando nos vamos a encontrar con un otro para ayudar, tenemos que tener en claro esto. Parece medio obvio, pero ¿cuál es mi objetivo? ¿Solucionarme el problema? No, no debería ser porque no lo voy a lograr yo. Acercarlo más a Dios, escucharlo, intentar que alivie su dolor, que sea él el más importante. Son un montón de técnicas que ya habíamos visto en consejería cristiana, pero que bueno, como que podemos tomar, ¿no? Para tener en cuenta a la hora de ayudar. Después hay algunas intervenciones que lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá nos adentramos a la enfermedad propiamente dicha, crisis y enfermedad. Bueno, eh, no sé la vida de ustedes, qué cosas habrán atravesado, si les habrá tocado recorrer este tipo de caminos de la enfermedad, de las crisis muy grandes, pero me animaría a decir de que seguramente sí, de ustedes o de alguien cercano, ¿no? Y es porque justamente ese camino eh, lo recorremos todos, pero el tema del enfermo, y más cuando se habla de enfermedades crónicas, es bastante complejo porque como acompañamiento también puede llegar a ser frustrante porque no es lo mismo que acompañar una crisis vital, algo de momento, que algo que quizás no tenga fin. Entonces, son acompañamientos a veces frustrantes. Mucha gente que trabaja con discapacidad también dice que tiende a ser como frustrante el trabajo con discapacidad porque eh, porque es como que no se ven los frutos enseguida, ¿no? Es como, o quizás no se ven nunca, o es muy lento el progreso. Entonces hay situaciones en las que uno acompaña que es más frustrante que otras. Por eso es importante tener en cuenta qué objetivos me voy a poner a la hora de ayudar a otros. Eh, Como dice ahí, cuando uno habla de enfermedad, se habla de que hay un laberinto de emociones que se recorren cuando uno atraviesa eso. ¿Qué es desde el síntoma que aparece? Porque uno va al médico a veces porque tiene un síntoma, hay otra gente que se hace chequeos porque sí y encuentran algo, pero bueno, es como un camino que se recorre desde la consulta con el médico o desde el síntoma, la consulta con el médico, y de ahí en más, si llega a ser algo muy complejo, a todo lo que se atraviesa, y a la par, eso va siendo un camino también de diferentes emociones, de frustraciones, de aceptaciones, de tristezas, de enojo, y no solo de uno, sino que también es por parte de la familia, pero sí o sí son experiencias que imprimen carácter, para bien o para mal, porque nos va dejando una huella, ¿no? Y acá hay un duelo muy grande que es el de la salud. Entonces se supone una gran pérdida que es, yo tenía este estado y de golpe hay algo que es irreemplazable, que es la salud propia, ¿no? Y hay algo que no volverá más o que va a volver con mucho cuidado, pero hay una pérdida porque ya no estoy saludable como estaba antes. Y justamente esa enfermedad provoca un cambio en la concepción de uno mismo, por eso es lo que imprime ese carácter, ¿no? Como le decía, hay un antes y un después en ese diagnóstico, en esa noticia, ¿no? De uno o de los otros.
Eh, Hay mucha gente que dice, ¿no? Que valoran cosas como veíamos antes, que antes no valoraban, la solidaridad de cada amigo, la rutina, el gozar de salud y no darle importancia. Entonces, como que hay un montón de duelo en esto, ¿no? Pero como dice, la enfermedad no es solamente la pérdida de la salud, sino que hay un desequilibrio tanto biológico, desde el cuerpo, desde lo psicológico, desde la dimensión que yo considero de mis estructuras, de mis seguridades, de lo que creo de mí mismo, y también social porque es como un cambio ante el mundo. A veces si son enfermedades muy inhabilitantes, también inhabilita el rol con un otro o con lo que veníamos haciendo antes, por ejemplo, que no podamos por un virus tener que ir a trabajar. Entonces también hay un rol social que se rompe o que se ve desfigurado hasta reconstruirse de nuevo que hace cambiar a la persona. Eh, ay, la enfermedad siempre entorpece el desarrollo del ser humano, justamente porque es algo que no viene, que viene a ser como distinto, ¿no? A mostrar algo que no estábamos preparados y esto acá es como bueno, yo seguí el curso de mi vida y ahora me encuentro con esto de lo que no estoy preparado y ¿qué hago con esto? ¿No? Es como una incertidumbre. Eh, Porque justamente la enfermedad como que viene como de golpe, ¿no? Por más de que a veces aparecen síntomas, que es de a poquito, pero es como que apareció la enfermedad, apareció el síntoma y apareció, ¿cierto? Entonces como es algo que nos agarra como de golpe. Ahora, lo interesante también, como veníamos hablando, que el resultado no depende de la entidad del padecimiento o de la enfermedad, sino del talante de cómo se encaje esa vivencia. Es decir, de cómo yo dimensiono, cómo soy yo, cómo veo la enfermedad a partir de las creencias y de las vivencias que yo tengo, ¿no? Por eso hay gente que eh, lo asume mejor que otros. Pero lo cierto es que son vivencias inexplicables, que uno no entiende, eh, irracionales en algunos casos, así, ¿por qué le pasa a este chiquito que tiene 8 años? ¿Por qué tan joven? ¿Por qué le pasó esto a esta familia? Entonces, algo interesante que hay que saber es que la razón, la enfermedad no necesita una razón para existir, simplemente existe. No hay que buscarle una razón porque no siempre la tiene. Pero la enfermedad implica una falta, ¿no? Hay algo que viene a mostrarme que yo no estoy completo. En sí misma la enfermedad viene a verse como algo negativo y uno intenta evitarla, ¿no? Pero no siempre entorpece el desarrollo humano. Eso es muy interesante porque uno puede, por más de que en un momento está como en desesperación, hay pérdida de paz interior, después uno puede ir madurando y crecer psicológicamente en base a esto. Pero es cierto que ambas posibilidades pueden darse en muchos periodos de transitar la enfermedad. Aparece también como un encuentro con la propia limitación de uno mismo, ¿no? Uno ve la sombra de la muerte en la enfermedad, querramos o no, por más de que hay enfermedades que son más sutiles que otras, hay una sombra porque es lo que nos muestra nuestra carencia, nos muestra una falta, nos muestra una limitación. El enfermo tiene un cuerpo limitado e imperfecto, es el mensaje principal de todo padecimiento físico, no se da cuenta de su finitud. Yo con todo no puedo. Y encontrarnos con eso, por más de que sea obvio, nos cuesta, porque no nos gusta encontrarnos con nuestras sombras. Y toda enfermedad supone, digamos, encontrarnos con lo desconocido, porque aparece en uno la angustia al futuro, no saber qué va a pasar, esa incertidumbre. eh, pero también es cierto que, bueno, un poco hablando de los beneficios de ese proceso, es que nos hace encontrarnos con beneficios, como dice, que valores aparcados, que están como, estaban ahí, pero que hay que sacarlos para afuera,
que es recuperar viejos valores, eh, el sentido de la trascendencia, de que hay algo más allá de nosotros, de que podamos ser un poco más solidarios. Nos provoca el reconocimiento de lo perdido, la salud. Entonces, si recuperamos la salud después de ese proceso de enfermedad, quizás le demos más valor y nos sintamos mejor. Sí, no puedo comer estas cosas, pero me siento bien. Pero sé que si las como, me siento muy mal, entonces las voy a evitar. Entonces ahí uno le da como ese valor también. Ay, y justamente, bueno, como que se habla siempre de la ganancia secundaria de la enfermedad, que es a nivel inconsciente. Hay ciertas situaciones que se dan de una manera tan loca, por decirlo así, que justamente hablan de que el cuerpo nos va mostrando señales que a veces nosotros no queremos escuchar. Y hay veces que la enfermedad aparece como una cachetada para pararnos. Yo me acuerdo de un paciente que tuve que él me dijo que hacía 14 años más o menos que él no se tomaba vacaciones, nunca, nunca, nunca. No tenía sábado ni domingo, no tenía nada, no se tomaba vacaciones. ¿Saben qué le pasó? Tuvo un accidente en el que la pierna, no sé, no me acuerdo qué le había pasado, pero la cosa es que tuvo un accidente y que se quedó con la pierna inmóvil y él andaba todo el tiempo en bicicleta trabajando porque vendía quinielas, cosas de eso. Entonces no pudo andar más en bicicleta y tuvo que quedarse un mes quietito en la casa. A eso se le llama a veces el beneficio secundario de la enfermedad, que es más bien inconsciente, que es que, a ver, tu cuerpo hace rato que necesita un descanso, no lo estás escuchando, porque seguramente le habrá dado un montón de señales a lo largo de su vida. Y él no lo quería escuchar, y como no lo quería escuchar y no le hizo caso, el cuerpo actuó por su propia cuenta y lo hizo parar sí o sí. Y así hay un montón de ejemplos y situaciones donde en realidad ahí aparecen los beneficios secundarios de la enfermedad. A veces aparece, por ejemplo, en otras situaciones donde un niño empieza a hacer ciertos síntomas porque requiere atención de sus padres. No sé, por decirlo, empieza con agresividad en la escuela, empieza a repetir, a no irle bien en las materias, y justamente a veces puede estar reflejando un síntoma de la familia, o también puede ser de que de esta manera llamo la atención de mis padres. Entonces hay ciertos beneficios de esto. Y a veces aparece esto con enfermedades en adultos también. Eh, Hay gente que enferma justo cuando la pareja está a punto de dejarla, entonces se arrepiente y no la deja, y se enferma en serio. Las famosas, las histerias de conversión, las hipocondrías, como hemos visto en la materia pasada. Entonces, hay un montón de beneficios en serio. Bueno, no quiero adentrarme más porque ya llegamos a la hora, hablamos un montón, o hablé un montón, creo. Ya los cansé, así que bueno, nos vamos a ver el jueves y el jueves les doy entonces la tarea del trabajo, apenas arrancamos, entonces empezamos con eso, si me olvido, a ver, me acordar, y bueno, si pueden ir leyendo esto, adelantarse, y bueno, ahí les va a ser un poquito más fácil. Así que cualquier cosa me escriben, después les voy a ir contestando en el foro. Les mando un abrazo grande, que tengan una linda tarde. Igualmente, Bueno, bendiciones. Ana, chao, chao.